Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y si no, tranquilos, porque con este vídeo estoy seguro de que vamos a levantar el ánimo y a pasar un rato súper entretenido juntos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima expectativa. ¿Están listos para los chismes jugosos, las revelaciones impactantes y, por supuesto, un poquito de drama? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş. Pero no se emocionen demasiado rápido, porque no vamos a hablar simplemente de la serie. Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a adentrarnos en una confesión que, según dicen, lo cambia todo. Una confesión que al parecer involucra a la familia, secretos y por supuesto, el amor, o al menos lo que alguna vez fue amor. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Erkenci-Kuş, o simplemente les encanta el chismecito bueno, este vídeo es para ustedes. Prepárense para escuchar detalles que quizás no conocían, rumores que han estado circulando y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este revuelo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, tengo una pequeña petición para ustedes. Ya saben que me encanta tenerlos por aquí, y que me encanta esta comunidad que hemos construido juntos. Para no perdernos nada, para estar al día con todos los chismes y novedades, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así juntos estaremos siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Bueno, ahora sí. Manos a la obra. Prepárense para la inmersión total en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Para entender bien el contexto de esta confesión que lo cambia todo, es crucial que recordemos un poquito la historia de amor, o la supuesta historia de amor, que vivieron Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. Para los que no lo sepan, Can y Demet protagonizaron la exitosa serie Erkenci-Kuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable. Literalmente las chispas volaban. Interpretaron a dos personajes, Can y Sanem, que se enamoran y viven un romance apasionado y lleno de obstáculos. Y claro, como suele pasar en estos casos, la magia de la pantalla se extendió fuera de ella. Empezaron a surgir rumores de romance. Los fans como locos veían cada gesto, cada mirada, cada foto que publicaban en redes sociales como una prueba de su amor. Y honestamente, ¿cómo no iban a creerlo? Las fotos juntos, las declaraciones, todo parecía indicar que sí, que estaban juntos. Compartían momentos en el set, asistían a eventos juntos, y sus redes sociales estaban inundadas de imágenes que sugerían una relación más allá de la ficción. Las revistas del corazón turcas no tardaron en dedicarles portadas, alimentando aún más la expectación de los seguidores. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues bien, aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la famosa confesión de la que tanto se habla. Durante el rodaje de Erkenci-Kuş, los medios turcos estaban al tanto de cada movimiento de la pareja. Se decía que estaban muy enamorados, que iban en serio, que incluso habían planes de boda. Pero al parecer, la relación no duró mucho tiempo después de que la serie terminara. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Las giras promocionales, los eventos de prensa y la exposición mediática eran constantes. La presión de ser la pareja favorita del público, sumada a la intensa agenda laboral, pudo haber comenzado a desgastar la relación. Las razones de la ruptura, como suele pasar en estos casos, son inciertas y llenas de especulaciones. Algunos medios apuntaban a que Can Yaman era muy celoso y posesivo. Otros decían que Demet no estaba lista para comprometerse. Otros más que simplemente la relación no funcionaba fuera de la pantalla, que la magia del personaje no se trasladó a la vida real. Las diferencias de personalidad, los desacuerdos sobre el futuro y las expectativas no cumplidas son factores que suelen influir en las rupturas sentimentales en el mundo del espectáculo. La intensidad de su relación en la serie y la presión de los fans por verlos juntos en la vida real, quizás no les dio el espacio necesario para construir una relación sólida y duradera. Ahora, llegamos al meollo del asunto, la confesión. ¿De qué se trata? ¿Quién la hizo? Y lo más importante, ¿qué es lo que cambia?
Pues bien, la confesión a la que nos referimos es en realidad una serie de declaraciones que, según algunos rumores, provienen de la familia de Can Yaman. Sir, la familia. Es importante recordar que en la cultura turca, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y sus opiniones pueden tener un peso considerable en las decisiones personales. Según se dice, estas declaraciones revelan detalles sobre la relación entre Can y Demet que hasta ahora no habían salido a la luz. Supuestamente la familia de Can nunca aprobó del todo la relación. Argumentaban que Demet no era la persona adecuada para él, que no encajaba en su círculo, y que, por ende, no se adaptaría a su estilo de vida. La familia, que podría haber tenido una visión diferente sobre las prioridades de Can, quizás consideraba que la relación con Demet obstaculizaría sus metas profesionales o sociales. Las diferencias culturales, el estatus social y las expectativas familiares son factores que pueden influir en las relaciones de pareja, especialmente cuando la familia tiene una fuerte influencia. Estas supuestas declaraciones también habrían revelado ciertos comportamientos de Demet que, al parecer, no gustaron mucho a la familia de Can. Se habla de supuestas infidelidades, de mentiras y, en general, de una actitud que no era compatible con los valores familiares de Can. Es crucial tomar con pinzas estas acusaciones, ya que provienen de rumores no verificados. Sin embargo, si fueran ciertas, podrían arrojar luz sobre las razones de la ruptura, sugiriendo una incompatibilidad en la forma de vida y los valores personales. Las acusaciones de infidelidad son graves y, si fueran ciertas, podrían haber erosionado la confianza en la relación. Ojo. Esto es lo que dicen los rumores, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. No tenemos pruebas concretas de que estas declaraciones sean ciertas. Pero como en todo buen chisme, la información ha circulado con fuerza por los medios turcos y ha encendido el debate entre los fans de la pareja. La naturaleza del mundo del espectáculo, con su constante necesidad de generar contenido y mantener el interés del público, a menudo da lugar a la especulación y la difusión de información no verificada. Los rumores, incluso los infundados, pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de las personas involucradas. Lo que sí es cierto es que, después de la ruptura, la relación entre Can y Demet se volvió prácticamente inexistente. No se han vuelto a ver públicamente, no se han dedicado ninguna palabra amable, y ambos han seguido sus caminos por separado. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera como actor, trabajando en diferentes proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Demet, por su parte, ha seguido brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. El hecho de que no hayan mantenido una relación amistosa después de la ruptura sugiere que las circunstancias de su separación fueron complicadas. La falta de comunicación y el distanciamiento son comunes en situaciones donde hubo desacuerdos o heridas emocionales. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿estas supuestas declaraciones de la familia de Can Yaman son ciertas? ¿Realmente hubo problemas con la familia? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de ambos actores? La veracidad de las declaraciones de la familia es algo que solo ellos conocen. Sin embargo, el hecho de que los rumores persistan sugiere que hay elementos de verdad en las historias que circulan. Las implicaciones para el futuro de ambos actores son varias. Podrían afectar su imagen pública, sus oportunidades laborales y sus relaciones personales. Honestamente, no lo sé. No tengo acceso a la verdad absoluta. Pero lo que sí puedo decir es que si estas declaraciones son ciertas, nos dan una perspectiva completamente diferente de la relación entre Can y Demet. Nos hacen ver que quizás la imagen que teníamos de ellos como pareja idealizada en la vida real no era del todo cierta. La idealización de las parejas en el mundo del espectáculo es algo común. Los fans a menudo proyectan sus deseos y expectativas en las relaciones de sus ídolos, creando una imagen que puede ser muy diferente de la realidad. La confesión, si es cierta, podría desmitificar la imagen que se tenía de la pareja, mostrando una realidad más compleja y humana. Y aquí es donde entra la parte más interesante, cómo han reaccionado los fans. Pues, como era de esperarse, las reacciones han sido diversas y polarizadas. Algunos han tomado partido por Can, defendiendo su postura y criticando a Demet. Otros han defendido a Demet, argumentando que se trata de rumores malintencionados y que no hay que creer todo lo que se dice. La fidelidad de los fans a sus ídolos es un factor importante en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans expresan sus opiniones y defienden a sus favoritos.
La polarización de las reacciones es una muestra de la complejidad de la situación y de la diversidad de opiniones. La verdad, amigos, es que el mundo de la farándula es así, lleno de misterios, de secretos y de interpretaciones. Es importante recordar que no siempre todo lo que brilla es oro y que, a veces, las apariencias engañan. Lo que sí es cierto es que tanto Khan como Demet son dos grandes profesionales, dos personas talentosas que han sabido ganarse el cariño del público. El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, sus amores y desamores. Es importante no dejarnos llevar por la superficialidad y recordar que detrás de la fama hay personas con sentimientos y emociones. En cuanto a la supuesta confesión de la familia de Khan, es importante tomarla con pinzas. No podemos afirmar ni negar su veracidad, pero sí es un hecho que ha generado mucho debate. La familia, en muchas culturas, juega un papel crucial en la vida de las personas, y a veces, sus opiniones y decisiones pueden influir en las relaciones sentimentales. La influencia de la familia en las relaciones de pareja es un tema complejo y delicado. Las presiones familiares, las expectativas y los valores compartidos pueden influir en las decisiones de las personas, especialmente en culturas donde la familia tiene un papel central. En el caso de Khan y Demet, si los rumores son ciertos, podríamos pensar que la familia de Khan tuvo una influencia negativa en su relación. Sin embargo, también es posible que simplemente no fueran compatibles, que sus caminos se separaran por circunstancias ajenas a la opinión familiar. La incompatibilidad de caracteres, las diferencias en los estilos de vida y las expectativas no cumplidas son factores que pueden llevar a la ruptura, independientemente de la influencia familiar. Lo que sí podemos concluir es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Una historia llena de amor, de pasión, de ilusiones, pero también de desencuentros, de rumores y de secretos. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. La historia de Khan y Demet con sus altibajos, sus rumores y sus secretos, es un ejemplo de ello. Y para terminar, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues bien, ambos actores siguen adelante con sus carreras profesionales. Es muy probable que volvamos a verlos protagonizando nuevas series y películas. Y quién sabe, quizás en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto. Pero por el momento lo más probable es que sigan sus caminos por separado. El futuro de ambos actores es prometedor. Su talento y popularidad les aseguran nuevas oportunidades profesionales. Es posible que sus caminos se crucen nuevamente en el futuro, pero por ahora, parece que seguirán construyendo sus carreras por separado. Lo que sí es seguro es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir seguirá siendo recordada por muchos años. Su paso por Erkenci dejó una huella imborrable en la televisión turca, y su romance sigue siendo tema de conversación en los medios y en las redes sociales. El éxito de Erkenci y la relación entre Khan y Demet han dejado una marca en la historia de la televisión turca. Su legado perdurará en la memoria de los fans y seguirá siendo objeto de discusión y análisis. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Khan Yaman y Demet Özdemir son personas con sentimientos y emociones. Su historia es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad de los lazos sentimentales. La especulación en torno a sus vidas privadas puede ser dañina y afectar su bienestar emocional. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que podrían haber influido en la relación y su posterior ruptura. Factores que pudieron influir en la ruptura. La intensa agenda laboral. El rodaje de Erkenci fue exigente y demandante. Las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener el éxito de la serie y la falta de tiempo libre pudieron haber afectado la relación de Khan y Demet. La falta de tiempo para compartir y construir una relación sólida fuera del trabajo pudo haber debilitado los lazos emocionales. La presión mediática y de los fans. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi y los fans. La presión por mantener una imagen de pareja perfecta y las expectativas de los seguidores pudieron haber generado estrés y tensiones en la relación. La falta de privacidad y la constante exposición mediática pueden ser desgastantes para cualquier pareja. Diferencias de personalidad y valores. Aunque la química en pantalla era innegable, es posible que Khan y Demet tuvieran diferencias de personalidad y valores que no eran compatibles en la vida real. Las diferencias en las prioridades.
los estilos de vida y las expectativas sobre el futuro pueden generar conflictos y llevar a la separación. La influencia de la familia como mencionamos anteriormente, la posible desaprobación de la familia de Khan podría haber influido en la relación. La presión familiar, las expectativas y los valores pueden ser determinantes en la vida de una persona, especialmente en culturas como la turca. Rumores de infidelidad Si los rumores sobre infidelidades fueran ciertos, esto habría sido un factor clave en la ruptura. La infidelidad erosiona la confianza y el respeto en la relación, lo que dificulta la posibilidad de mantener una relación duradera. El impacto en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y su posterior ruptura han tenido un impacto en sus carreras profesionales. Para Can Yaman La popularidad de Can se disparó gracias a Erken Kuş, lo que le abrió puertas a nuevos proyectos y le permitió consolidar su carrera como actor. La relación con Demet y la posterior ruptura también generaron interés en su vida personal, lo que aumentó su presencia en los medios y en las redes sociales. Can ha continuado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de expandir su carrera. Para Demet Özdemir Demet ha continuado protagonizando exitosas series de televisión, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La relación con Can y la posterior ruptura también generaron interés en su vida personal, lo que aumentó su popularidad y la mantuvo en el centro de la atención mediática. Demet ha demostrado su talento y versatilidad, interpretando diferentes roles y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. El futuro de Can y Demet El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es prometedor. Ambos tienen talento, carisma y una base de fans sólida. Can Yaman ha seguido trabajando en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera. Es probable que continúe protagonizando nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Demet Özdemir ha seguido protagonizando exitosas series de televisión, demostrando su talento y versatilidad. Es probable que continúe brillando en la televisión turca, interpretando diferentes roles y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Reflexiones finales La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad de los lazos sentimentales. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can y Demet son personas con sentimientos y emociones. La especulación en torno a sus vidas privadas puede ser dañina y afectar su bienestar emocional. Es fundamental respetar su privacidad y valorar su trabajo como profesionales del entretenimiento. Es importante, como mencionamos, que tomemos los rumores con cautela. La industria del entretenimiento se nutre de la curiosidad del público, y a menudo, se difunde información que no ha sido verificada. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en juicios precipitados. Lo más importante es recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la supuesta confesión que lo cambia todo en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado la historia de amor de estos actores, hemos analizado los rumores que han circulado y hemos intentado entender las implicaciones de las supuestas declaraciones de la familia de Can. Hemos explorado factores que pudieron influir en su separación, el impacto en sus carreras y el posible futuro de ambos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula turca tanto como yo. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen los protagonistas. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su compañía. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir explorando el apasionante mundo del entretenimiento. Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que la supuesta confesión de la familia de Can es cierta? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos?
¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Y ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.